Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a resolver un problema del tema de trabajo y energía que nos dice que una partícula está sujeta a una fuerza que deriva de la energía potencial, una función aquí. Por lo tanto, ya el que tengamos una fuerza en el problema que va a derivar de una energía potencial, pues implica que esa fuerza es conservativa. En donde, expresando x en metros, se obtiene la energía potencial en julios. Bueno, vale. Se pide A. Representar gráficamente la energía potencial. B. Obtenga la expresión de la fuerza e indique el sentido de la fuerza en cada intervalo. C. Encuentre las posiciones de equilibrio e indique de qué tipo de equilibrio se trata. Y D. Estudie el movimiento de una partícula con masa 2 kilos, sabiendo que tiene una velocidad inicial menos 2 en la componente x metros por segundo cuando se encuentra en la posición x igual a 0. Vale. Pues bueno, pues los apartados A, B y C pues van a corresponder a un análisis de esta función y luego ya en el D pues vamos a tener que trabajar con algo de conservación de la energía. Entonces pues nada, esto vamos con el apartado A, que nos dice que representemos gráficamente la energía potencial. Muy bien, pues la energía potencial tenemos que va a ser una función de x. Normalmente la energía potencial, si es un campo conservativo, depende de r, de la distancia, pero bueno, como aquí ya estamos en una dimensión en este problema, pues depende de x y efectivamente pues sin ningún problema. Y nos dice que es 3x al cuadrado menos x al cubo. Menos x al cubo. Vale, pues vamos a hacer un análisis de esta función. Entonces, pues vamos a empezar con asíntotas horizontales. Vale, pues las asíntotas horizontales sabemos que se definen como el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de la función, en este caso pues v de x, y si esto nos da un número, pues es que tiene una asíntota horizontal. Así que, pues vamos a analizar los dos casos, uno para el más infinito y otro para el menos infinito. Entonces tenemos que x tiende a más infinito de 3x cuadrado menos x al cubo. Y bueno, pues esto de aquí, cuando sustituyamos, cuando la x tienda a infinito, pues lo que vamos a tener es una indeterminación de tipo infinito menos infinito. Pero ya existen teoremas que no voy a explicar porque ya sería profundizar demasiado, pero que nos dicen que cuando el límite o la indeterminación viene de que estamos restando, pues por ejemplo, esta función, vamos a llamarla f de x, esta de aquí, g de x, pues al final el crecimiento se inclina hacia la potencia de x que, mayor, hacia, pues en este caso, hacia menos x al cubo, ¿vale? Por lo tanto, va a crecer mucho más este menos x al cubo que el 3x cuadrado, y al final, pues cuando x tiende a infinito, pues este límite lo que va a tender es a menos infinito por este menos de aquí, ¿vale? O sea que esto se va a menos infinito. Y el límite, cuando x tiende a menos infinito de esto mismo, de 3x cuadrado menos x al cubo, pues por el mismo razonamiento que hemos hecho arriba, pues esto lo que se va a ir es a más infinito, ¿vale? Porque este menos de aquí, cuando en esto evaluemos, entre comillas, el menos infinito, ¿vale? Al cubo, pues menos infinito al cubo es como si tuviéramos esto de aquí, ¿vale? Entonces, menos 1 al cubo es menos 1, con este menos, esto se convierte en un más, y tenemos infinito al cubo, que pues es infinito. Como infinito es un concepto, pues no podemos hacerle las potencias y tal, bueno, al final es infinito.
¿vale? Vale. Pues esto lo único que nos está diciendo es que esta función no tiene asíntotas horizontales, ¿de acuerdo? Lo que sí es que cuando la función, o sea, el potencial, tiende al infinito de signo opuesto al que va la posición, al que va la x. Vale, pues vamos a apuntarlo por arriba. Vale, pues vamos ahora con las asíntotas verticales. Entonces, como las asíntotas verticales suelen ir relacionadas con los problemas en el dominio, aquí lo que vemos es que no tenemos ninguna restricción. O sea, el dominio de esta función va a ser R, ¿vale? El dominio de V son los números reales. Entonces, pues no va a tener asíntotas verticales. Y pues ya de paso vamos a observar las asíntotas oblicuas que, pues nada, o sea, esto vemos que igual, o sea, voy a recordar la definición de asíntotas verticales. Tenemos que las asíntotas verticales se definen o existen cuando el límite tiende a un número y esto nos da o más infinito o menos infinito, ¿vale? Entonces esto aquí pues vemos que no pasa, no hay ningún denominador ni hay nada raro. Entonces pues no existen las asíntotas verticales. Y las asíntotas horizontales, pues esto es exactamente igual. La definición de esto dice que x cuando tiende a infinito de la función, pues esto debería ser otra función. Vamos a llamarla v' de x o g de x o lo que sea. Entonces pues vemos que aquí pues tampoco pasa. O sea, cuando x tiende a infinito, esto se va a menos infinito, no pasa ninguna de estas situaciones, por lo tanto tampoco hay asíntotas horizontales. Así que pues nada, el análisis de asíntotas ha sido rapidito, vamos a copiarlo. Vale, pues ahora lo que necesitamos saber es el crecimiento de esta función. Por lo tanto, vamos a hacer la derivada. Entonces tenemos que la derivada de esto, pues como esto es un polinomio, pues va a ser muy facilito. La derivada de 3x cuadrado va a ser 6x y la derivada de menos x al cubo pues va a ser menos 3x cuadrado. Y sacando factor común a un 3x, pues esto nos queda 2 menos x. A ver, que no me haya equivocado. Sí, perfecto. Muy bien. Vale, pues vamos a calcular cuáles son los puntos de inflexión que vienen dados cuando igualamos a 0 la derivada de la función. Pues entonces, aquí tenemos que 3x por 2 menos x, pues esto, si lo igualamos a 0, pues solo quedan dos opciones. O que esto de aquí es 0, o que lo es esto de aquí. Así que, a partir de aquí, se abren dos caminos. En uno, 3x es lo que tiene que ser 0, entonces no queda otra que lo que sea 0 es la x, y en el otro pues tenemos 2 menos x igual a 0, y aquí esto lo que nos dice es que x tiene que ser igual a 2. Vale, pues tenemos que en estos dos puntos pues van a ser puntos de inflexión, serán máximos o mínimos, y pues bueno, tendremos que verlo ahora con la segunda derivada. Pero antes de nada, pues como tenemos estos dos puntos en la x, para luego poder pintar la gráfica, lo que necesitamos es saber qué valor toma la función en estos puntos de aquí. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestra función, cuando la evaluamos en 0, pues esto es igual a 3 por 0 al cuadrado menos 0 al cubo, o sea que tenemos que la función evaluada en 0 es 0. Por lo tanto, un punto de inflexión será el punto 0, 0.
Y la función, cuando la evaluamos en 2, pues esto dará 3 por 2 al cuadrado menos 2 al cubo. Esto 2 por 2 al cuadrado es 4, por 3 12, 2 al cubo es 8, 12 menos 8, pues esto es igual a 4. Así que la función evaluada en 2, pues esto nos da 4. O sea que habrá igual, será un máximo o un mínimo, ahora veremos, en el punto 2, 4. Entonces, bueno, pese a que en el capítulo en matemáticas he enseñado a ver el crecimiento de la función una vez tenemos la derivada entre los puntos de inflexión que van a marcar un intervalo, pues en este caso tendríamos el eje X, ¿vale? Y nos ha salido que los puntos de inflexión, pues uno es el 0 y otro es el 2. Entonces esto lo que nos va a marcar son aquí un intervalo de menos infinito a 0, luego de 0 a 2 otro intervalo y de 2 a infinito otro intervalo. Entonces, pues el sustituir cualquier número que esté comprendido en estos intervalos en la derivada y ver si es positiva o negativa, nos va a dar el crecimiento, ¿vale? Pero bueno, como en este caso la función, el derivarla otra vez, pues va a ser facilita, pues por hacerlo de otra manera distinta a como lo he dado en el tema de matemáticas, pues vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a necesitar la segunda derivada de la función, entonces tenemos que derivar esto de aquí. Así que la derivada de 6x es 6 y la derivada de menos 3x cuadrado pues es 6x. Sacamos factor común un 6 y esto queda 1 menos x. Muy bien. Pues vamos a ver la curvatura. Entonces, en la función segunda derivada, pues sustituiremos estos puntos, el punto 0 y el punto 2, y según el signo que nos dé, pues será cóncava o será convexa, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. La segunda derivada, evaluada en el punto 0, esto es igual a 6 por 1 menos 0, o sea, esto es igual a 6 y 6 es mayor que 0, convexa, o sea, así. Y entonces en el punto x0, v0, lo que tenemos es un mínimo, ¿vale? Pues vamos a evaluar la segunda derivada en el punto 2 y esto lo que nos da pues es 6 por 1 menos 2 1 menos 2 es menos 1 y por 6 menos 6. O sea que esto es menor que 0, por lo tanto tendrá curvatura cóncava, así, y lo que tendremos es un máximo en el punto 2, 4. Estupendo. Vale, pues con todos estos datos, pues ya... bueno, no. Falta uno. Falta ver el punto de corte con, si lo hay, con el eje X. Entonces lo que tenemos es que venirnos a nuestra función e igualarla a 0. Entonces vamos a tener 0 igual a 3x cuadrado menos x al cubo. Entonces aquí, pues lo que tenemos es 0 igual, vamos a sacar factor común a un x al cuadrado y vamos a tener 3 menos x. Por lo tanto, se abren dos caminos, uno para x cuadrado igual a 0, o sea, el punto 0 en x, y otro para 3 menos x igual a 0, o sea, x igual a 3.
Así que vamos a tener que esta función corta al eje x en el punto x igual a 0 y en el punto x igual a 3. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vamos a colocarnos todo esto un poquito y vamos a pintar ya la gráfica de esta función. Vale, pues vamos a pintar entonces la gráfica. Entonces, a ver, pues vamos a tener aquí un eje. Vamos a intentar pintar el otro así. Entonces, aquí este van a ser las x y aquí en este va a estar la v como una función de x. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo en el punto 0, 0. O sea, aquí esto va a ser un mínimo. Y aparte, en el 0, 0 también habrá un punto de corte con el eje x. ¿Ok? Y tendremos un máximo en el punto 2, 4. O sea que, pues vamos, aquí a lo mejor está el 1, pues aquí el 2, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Por lo tanto, aquí vamos a tener el máximo. Ok. Bueno, pues a ver, cómo analizamos esto, esto quiere decir que cuando la x tiende a menos infinito, o sea, cuando nos vamos hacia acá en la x, la función tiende a infinito, ¿vale? O sea, la función se va por aquí. Y si en el punto 0, 0 tiene un mínimo, pues esto lo que significa es que la función, de alguna manera, viene, a ver si lo hago bien, viene como así, ¿vale? Llega al mínimo, luego entonces de este punto al máximo, pues no le queda otra a la función que crecer, algo parecido a esto, y luego cuando nos vamos en la x al infinito, pues esto se va al menos infinito. Por lo tanto, esto lo que implica es que cuando nos vamos aquí en la x, en la v, se va al menos infinito. Así que una vez llega a este punto máximo, pues lo que significa es que la función tiene que decrecer. Vale, pues ¿qué nos pide en el apartado B? Obtenga la expresión de la fuerza e indique el sentido de la fuerza en cada intervalo. Muy bien. Pues, a ver, vamos a venirnos por aquí. Pues nosotros ya sabemos que si la fuerza y el campo son conservativos, pues lo que significa es que la fuerza deriva del potencial de esta manera de aquí, que vimos que era menos el gradiente de la función potencial, ¿vale? En este caso, como la función potencial depende de x, pues el gradiente va a quedar simplificado a la derivada respecto a x, ¿vale? De v de x. Muy bien. A menos la derivada. Vale, pues nada, pues vale, lo que me he dado cuenta es que lo he borrado todo, entonces pues bueno, no pasa nada, lo volvemos a calcular y así practicamos. Vale, pues esto lo que significa es que la fuerza pues tiene que ser menos la derivada de esto, entonces vimos que la derivada de 3x cuadrado es 6x y con un menos pues es menos 6x. Y la derivada de esto pues era menos 3x cuadrado y con un menos pues más 3x cuadrado. Entonces aquí vamos a sacar factor común a un 3x y esto lo que queda es x menos 2, ¿vale? Si recordáis antes había salido al revés, este paréntesis de aquí había quedado 2 menos x, pero bueno, vais a ver que no va a afectar al cálculo de máximos, mínimos y tal.
que esto al final a lo que afecta es a la dirección, bueno, al sentido de los vectores de este campo, de la fuerza. Entonces, una vez ya tenemos la primera parte del apartado B, indique el sentido de la fuerza en cada intervalo. Vale, pues esto, como habíamos dicho, vamos a tener a lo largo del eje X, vamos a tener puntos de inflexión en el X igual a 0 y en el X igual a 2. ¿Sí? En el X igual a 0 y en el X igual a 2. Entonces esto nos va a marcar, voy a poner en naranja, nos va a marcar 3 intervalos, este de aquí y este. Y lo que nos están pidiendo pues es calcular el sentido de la fuerza en cada intervalo. O sea, que lo que nos está pidiendo es que cojamos un número entre estos intervalos, lo sustituyamos en la expresión de la fuerza y pues a ver qué signo nos da. Entonces, pues vamos a ir primero al intervalo menos infinito 0. Entonces aquí, pues ¿qué vamos a tener? Pues evaluamos. Por cierto, me estoy dando cuenta que, claro, esto, el gradiente, aquí se me ha olvidado poner el carácter vectorial. O sea, aquí va un vector unitario EX, ¿vale? Esto es muy importante, voy a corregirlo ahora aquí. Vale, ahora ya está correcto. Muy bien. Vale, pues vamos a sustituir en la fuerza, en la ecuación de la fuerza que tenemos, que es esta, pues un número entre menos infinito y 0. Pues vamos a darle, pues yo que sé, el menos 1, por ejemplo. Entonces, aquí lo que vamos a tener es 3 por menos 1 por menos 1 menos 2. Todo esto por el vector unitario EX. Y esto nos va a dar este corchete de aquí, pues menos 1 menos 2 es menos 3 y por menos 3, pues lo que nos da es 9. ¿Vale? Por lo tanto, esto es mayor que 0 y significa que en este intervalo de aquí, pues la fuerza va a ir en esta dirección. Vale, pues ahora vamos en un intervalo entre 0 y 2. Entonces, pues vamos a sustituir en la fuerza, pues entre 0 y 2, pues el 1, mismamente. Entonces, 3 por 1, 1 menos 2, todo esto por X y me cachis en la madre que se me está olvidando todo el rato el carácter vectorial. Esto es así, vale. Pues 1 menos 2 es menos 1 y por 3 pues menos 3. O sea que esto es menos 3 X, esto es menor que 0 y por lo tanto en este intervalo de aquí pues lo que tenemos es que el campo apunta en esta dirección. Estupendo. Vale, pues vamos en el último intervalo, en el 2 infinito. Entonces, pues vamos a sustituir en la fuerza, pues, por ejemplo, pues un 3. Entonces, 3 por 3 por 3 menos 2, todo esto por X, y esto queda, pues 3 menos 2 es 1, y 3 por 3 9, o sea que 9. Mayor que 0, o sea que lo que significa es que aquí los vectores del campo de fuerzas pues van otra vez en el sentido positivo de la eje X. Muy bien. Pues entonces ya tenemos el apartado B enterito. Pues vamos con el C, nos dice encuentre las posiciones de equilibrio e indique de qué tipo de equilibrio se trata. Vale, pues esto va a ser muy facilito. Porque, a ver, yo creo que nos vamos a poder venir aquí en el apartado C. Porque, a ver, las posiciones de equilibrio, o sea, una condición de equilibrio, nosotros ya sabemos que por la segunda ley de Newton el equilibrio se da cuando el sumatorio de las fuerzas es igual a 0. ¿Vale?
Entonces, si nosotros tenemos que los puntos de inflexión, o sea, los mínimos y los máximos que hemos calculado en esta función, son cuando cogemos y hacemos la derivada de v y la igualamos a 0, ¿vale? Pues lo que hemos visto es que la fuerza es menos la derivada de v. Entonces, si el sumatorio de las fuerzas es igual a 0, esto lo que implica es que menos la derivada de v es igual a 0. Entonces, este menos, como está igualado a 0, podemos obviarlo y nos queda la derivada de v igual a 0. Así que los puntos de equilibrio en los que el sumatorio de las fuerzas son 0, pues son los máximos y los mínimos que nos ha dado antes en esta función, ¿vale? Que son, pues en el punto 0, 0 y en el punto 2, 4. ¿Vale? Ahora lo que viene es, ¿cómo sabemos si aquí lo que nos dice es de qué tipo de equilibrio se trata? Pues como sabemos, los tipos de equilibrio son equilibrios estables y equilibrios inestables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es de los dos en cada punto? Pues en este tipo de campos, ¿vale? En los conservativos, siempre los mínimos son puntos de equilibrio estables y los máximos son puntos de equilibrio inestables. Esto se ve muy fácil si nos venimos aquí. A ver, este es el punto 0 y este es el punto 2. Entonces lo que hemos visto es, aquí teníamos, voy a pintar las regiones que he marcado antes, que eran la 1, la 2 y la 3. Entonces aquí los vectores de la fuerza iban en esta dirección, aquí en esta y aquí en esta. ¿Cómo se ve que el punto 0, 0, que es un mínimo, es un punto de equilibrio estable? Pues es un punto de equilibrio estable porque si la partícula se encuentra en este punto, se mueva a la izquierda o se mueva a la derecha, las fuerzas en la región 1 y en la región 2 le empujan al punto 0 otra vez, ¿vale? O sea, esto es como cuando tenemos una canica en el fondo de un cuenco y pues si la dejamos descansar se queda en el fondo y si la movemos pues oscila, pero al final cuando pasa un tiempo pues siempre vuelve al fondo del cuenco, ¿vale? Pues esto es un equilibrio estable. Y el punto 2 pues lo que sería es un equilibrio inestable, porque esto lo que significa es que en este punto de aquí el sumatorio de las fuerzas es igual a 0 también, pero que a la mínima que se desplace un poco a la derecha o a la izquierda y entre en la región 3 o en la región 2, las fuerzas le van a empujar a seguir en esa dirección en la que vaya y no a volver al punto 2, ¿vale? Por lo tanto, la partícula podrá quedarse en este punto, pero es un equilibrio inestable, porque a la mínima que se le perturbe un poquito, ya tenderá a salir de este punto y dirigirse o hacia allá o hacia allá. Entonces, pues nada, vamos a apuntarlo todo ya en el apartado C. Muy bien, pues vamos ahora con el apartado D. Entonces, en el apartado D nos dicen que estudiemos el movimiento de una partícula con masa de 2 kilos sabiendo que tiene una velocidad de tanto. Así que, a ver, esto nos dice que tenemos una velocidad inicial de menos 2 en la dirección X metros por segundo y que la partícula tiene una masa de 2 kilogramos. Estupendo. Cuando se encuentra en el punto X igual a 0. Vale. Pues aquí lo que tenemos que aplicar es la conservación de la energía. Nosotros sabemos que la energía, como esto es conservativo, pues esto tiene que ser igual la energía cinética en el punto P más el potencial en P, y que tiene que ser igual esto también a la energía cinética en un punto Q más el potencial en ese punto Q. Vale. Pues a nosotros lo que nos está diciendo es que en esta fórmula de aquí
la energía pues es igual, a la energía en el punto P, pues vamos a decir que es el punto X igual a 0. Por lo tanto, la energía cinética será 1/2 de la masa por la velocidad que lleve en este punto, que va a ser esta velocidad inicial, al cuadrado, más el potencial en el punto X igual a 0, ¿vale? O sea, vamos a poner que esto de aquí, pues va a ser lo que nos ha dado este apartado, que es en el punto X igual a 0, en el que lleva esta velocidad inicial. Entonces, esta velocidad inicial, pues no es más que esto al cuadrado. Y entonces el potencial aquí, pues tendrá que ser el potencial evaluado en 0. Vale. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el potencial en 0, pues es 0, porque teníamos aquí que cuando la X vale 0, en este punto, pues el eje de las Y's, o sea, el potencial, pues vale 0. Así que el potencial en X igual a evaluado en 0 es 0. Y entonces tenemos que la energía total pues va a ser a la energía cinética en este punto, que vendrá dada, pues eso, por 1/2 de la masa, que son 2 kilos, por la velocidad inicial al cuadrado. O sea que va a ser esto de aquí, 2 al cuadrado. Entonces esto lo que va a dar es este 2 se cancela con este 2 y 2 al cuadrado es 4. ¿Y 4 qué? 4 julios o joules, ¿vale? Por eso nos dice al principio que expresado X en metros, la energía potencial se obtiene en julios y tal, porque va a estar todo en estas unidades. Ok, vale. Pues una vez tenemos esto, lo que tenemos que hacer es buscar otro punto Q en el que ocurra que ya no tenga energía cinética, ¿vale? Que pase lo contrario de esta situación, en la que no haya energía cinética, pero sí que haya potencial, ¿vale? Por lo tanto, y que de hecho el potencial sea igual a 4. Así que lo que vamos a tener que hacer es evaluar nuestra función potencial en 4, o sea, perdón, coger nuestra función potencial, esta de aquí, y ver cuánto vale la X cuando V es igual a 4. O sea, calcular V de X igual a 4. Entonces, esto va a ser, pues 4 igual a 3x cuadrado menos x al cubo. Y esto va a dar, pues, vamos a pasarlo al otro lado, x al cubo menos 3x cuadrado más 4 igual a 0. Vale, pues aquí no nos va a quedar más remedio que hacer Ruffini. Entonces, pues como yo ya lo he hecho antes de grabar el vídeo, pues ya sé cuál va a ser la X. Tenemos que en Ruffini, entonces, pues tenemos un 1 acompañando al X al cubo, al X al cuadrado tenemos un menos 3, con la X no hay nada, y luego solo va un 4. Entonces, va a ser menos 1, porque ya lo he hecho yo antes de grabar. Entonces, bajamos el 1, 1 por menos 1, menos 1. Menos 3 menos 1 es menos 4. Menos 4 por menos 1 es 4. 4 más 0, 4. 4 por menos 1, menos 4. Entonces, 4 menos 4, 0. Muy bien. Pues ya tenemos que una solución pues va a ser x igual a menos 1. Vamos a dejarla por aquí. Porque ahora lo que tenemos es que esto de aquí es una función cuadrática, x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0, y pues ahora para solucionarla pues ya sabemos la fórmula, que es menos 4 más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4, entre 2 por a, o sea 2 por 1. Vale, pues tenemos 4 más menos 4 al cuadrado es 16. Y aquí tenemos 4 por 4, 16, o sea que va a quedar 16 menos 16, y esta raíz entonces va a ser 0. Por lo tanto, esto nos está dando
una solución doble, que es 4 entre 2, o sea, 2. Así que esto era x1 y x2 va a ser 2. Así que tenemos que puntos de nuestro espacio de una dimensión que tienen el potencial igual a 4, pues son x igual a menos 1 y x igual a 2. Y de hecho, x igual a 2 pues corresponde con un máximo, ¿vale? O sea que aquí tenemos un punto de donde v es igual a 4 y tenemos otro en el menos 1. O sea que, a ver, vamos a decir que, bueno, me va a quedar un poco lejos el menos 1, pero pues este otro punto corresponde a un potencial de 4 también. Pues entonces nos dice que estudie el movimiento de la partícula, o sea que lo que tenemos que contar es qué va a pasar, ¿vale? Pues esto lo que nos está diciendo es que sueltan a la partícula en x igual a 0, donde hay un mínimo, ¿vale? Pero la sueltan con una velocidad esta de aquí, en la dirección negativa del eje x. O sea que la partícula, una vez la suelten en este punto, va a ir hacia allá. Y vemos que va a ir a contracorriente de la fuerza, ¿vale? De donde apunta el vector fuerza en este sector. Por lo tanto, a donde va a llegar va a ser a un punto donde su energía se conserve. ¿Cuál es ese punto? Pues como se va hacia la izquierda, por eso he cogido el menos 1 y no el menos 2, ¿vale? Porque si cogiera el menos 2 significa que se va a la derecha. Entonces la partícula la soltaremos en este punto con esta velocidad, llegará al punto menos 1, que es el punto aquí, con la misma energía que tenía en el punto 0, con estas condiciones, y entonces una vez llegue a este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tenemos que el campo de fuerzas la está empujando a la derecha, pues la partícula volverá a seguir su movimiento hacia la derecha, pasará por el 0 y ¿hacia dónde irá? Pues irá hacia otro punto donde su energía se siga conservando, o sea, al punto 2, ¿vale? Que tiene también el potencial igual a 4. Entonces, recapitulamos, soltamos a la partícula en 0, se mueve hacia la izquierda hasta el punto menos 1, el campo de fuerzas la obliga a retroceder otra vez, entonces vuelve otra vez hacia la derecha, pasa otra vez por el 0, lo deja atrás y se coloca en el punto x igual a 2. ¿Y qué es lo que pasa en este punto? Pues que en este punto teníamos un punto de equilibrio inestable, por lo tanto, aquí el sumatorio de las fuerzas es 0 y la partícula se quedará parada en este punto, pero se quedará parada en un equilibrio inestable, ¿vale? Por lo tanto, cualquier mínima perturbación pues la sacará de ese equilibrio, pero bueno, ya ahí no nos dicen ninguna condición más en el apartado D. Así que, pues eso sería. En resumidas cuentas, calcular la energía en las condiciones que nos han dado inicialmente, ver cuáles son los otros puntos que tienen la misma energía, pues en este caso el punto menos 1 y el punto 2, y pues con la gráfica que hemos deducido en el apartado A, pues estudiar qué es lo que ocurre. Así que pues nada, espero que hayáis entendido este capítulo y nos vemos en el siguiente.